Hoy comenzaremos con el mate de Morphy. En este diagrama juegan blancas y lo que vamos a observar primero, antes que nada, es que la torre y el alfil coordinan en un punto muy importante, que es G7. Por tanto, la jugada de las blancas es torre G7 con jaque, el rey mueve H8, ahora torre por F7 con jaque descubierto, rey G8, torre G7, rey H8, ahora torre G3 con jaque nuevamente, la torre se interpone en F6 y concluimos con alfil por F6 con jaque mate. En el siguiente ejemplo juegan blancas y mueven su torre a G5 con jaque mate. ¿Qué pasaría si las blancas capturan el peón de F7? Pues la continuación sería la siguiente: torre por F7, rey G8, ahora torre G7 nuevamente con jaque, rey H8, torre G5, sería un grave error por torre por alfil F6 con ventaja en el final. En este ejemplo juegan negras y continúan con dama por F3, G por F3 y ahora torre G6, jaque, el rey mueve H1 y ahora alfil H3 amenazando capturar la torre de F1, por tanto mueven la torre a D1, ahora alfil G2 con jaque, rey G1, alfil por F3, rey F1, torre G2, dama D3 amenazando capturar al alfil situado en F3 y ahora torre F2 con jaque, rey G1, torre G2, rey H1 y concluyen las negras con torre G1, jaque mate. A continuación, el mate de Pillsbury. Como veremos, tiene similitudes con el mate Morphy. Aquí juegan blancas y lo primero que van a hacer es capturar al caballo situado en F6, con lo que sigue G por F6 y ahora torre G1 con jaque. El rey mueve a la casilla H8 y finalizamos con alfil por F6, jaque mate. En este ejemplo no funciona el truco táctico debido a que las negras se quedarían con una pieza de más. Observemos. La torre captura en F7 y ahora el alfil negro se interpone en F6, con lo que continúa alfil por F6 con jaque, caballo por F6 y ahora observamos que las negras se quedan con el caballo de más. En este ejemplo juegan blancas y vamos a continuar de forma diferente debido a que si continuamos con la torre por F7, el caballo negro captura nuestro alfil y enseguida las negras capturan a la torre blanca. Por tanto, la jugada es torre G8 con jaque, el rey captura a la torre y ahora torre G1, dama G5 y finalizamos con torre por G5, jaque mate. Y ahora el diabólico alfil en G8. En esta posición juegan blancas y su primer movimiento es alfil G8 con la amenaza de llevar a la dama hasta H7 y dar jaque mate. Por tanto, la jugada de las negras es caballo 7 F6 para impedir tal amenaza. Y ahora el caballo salta a F7 con jaque
por tanto la torre negra captura y ahora capturamos con el alfil, quedándonos con ventaja material. En este ejemplo juegan las negras. Su primer jugada es alfil h2 con jaque, rey h1 y ahora alfil g1 con la amenaza de llevar a la dama hasta h2 y dar mate. Por tanto, la siguiente jugada es g3 impidiendo tal amenaza y ahora el caballo salta a f2 con amenaza de capturar a la dama, por tanto la torre captura en f2 y ahora el alfil captura a la torre, quedándonos con ventaja material nuevamente. En este ejemplo juegan blancas. Su primer movimiento es alfil a g8 con la amenaza de llevar a la dama hasta h7 y dar mate. Por tanto, las negras capturan al alfil con la torre y ahora dama h7 con jaque. El rey mueve a la casilla f8 y finalizamos con dama por f7, jaque mate. Continuamos con más sacrificios de torre. En este diagrama juegan blancas y su primer movimiento es torre por g7 con jaque. Por tanto, las negras capturan a la torre en g7 y ahora dama g5 con jaque nuevamente, rey h8, dama f6 jaque, rey g8, torre g1, dama g3 y torre por g3 con jaque mate. En este ejemplo juegan negras y capturan en g2 con jaque. Ahora rey por g2, dama g4, rey h1, dama por f3 con jaque, rey g1, torre g8, la dama se sacrifica en g5 y ahora torre por g5 con jaque mate. En este ejemplo nuevamente juegan negras y aquí no pueden ganar la partida, pero tampoco pueden perderla. Por tanto, continúan con torre por g2 con jaque, rey por g2, dama g4, rey h1, dama f3, rey g1, dama g4, rey h1, dama f3 con tablas por repetición de jugadas. Y ahora veremos posiciones con un caballo en f5. Aquí juegan blancas y su primer movimiento es dama g4 con amenazas muy serias como mate en g7 y dar un jaque llevándonos a la dama rival. Por tanto, las negras atienden a la amenaza más grave, que es el mate, moviendo su peón a la casilla g6. Y ahora caballo h6 con jaque, rey g7 y dama por d7, capturando a la dama enemiga. En este ejemplo juegan blancas y vemos que también tenemos un caballo situado en la casilla f5. Por tanto, hay que eliminar al alfil para que no capture a nuestro caballo. Así que continuamos con torre por d7, dama por d7 y ahora dama g4 con la amenaza de dar mate y llevarnos a la dama. Y seguimos con más posiciones con un caballo en la casilla f5. Aquí juegan blancas y continúan con alfil por h6. Por tanto, las negras capturan al alfil. Y ahora dama por h6 con jaque,
El rey negro se resguarda en G8 y ahora dama G7 con mate. En este ejemplo juegan blancas y su primer movimiento es dama H6 con la amenaza de capturar en G7 con mate. Aquí hay dos opciones. La primera es capturar a la dama y la segunda interponer al alfil. En la primera capturan a la dama y continuamos con caballo por H6 con jaque mate. Cuando interponen al alfil, continuamos con alfil por F6 y ahora caballo por F6 seguido de dama G7 con jaque mate. En este ejemplo juegan nuevamente blancas y continúan con dama G3 con la amenaza de dar mate en la casilla G7. Por tanto, las negras capturan a la dama en G3 y ahora caballo por E7 con jaque. El rey mueve a la casilla H8 y ahora F por G3, quedando con un final favorable para las blancas. Y hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente.